Sean bienvenidos una noche más a Mister Misterio Misterioso. Estamos de vuelta todos. La caracola ha hablado. Y estamos en otra semana más de podcast iniciando el año. Maldita sea el año. Todavía. Y qué buen año, la verdad, un 2020 cargado de energía. Todavía me acuerdo del anterior y no. Yo hablo del año pasado. Pero estamos con los mismos de siempre. Estamos con los mismos de siempre. Maldita sea Héctor. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su podcast, su casa, su hogar, el orgasmo para sus oídos. Claro que sí, este es su podcast misterioso, el podcast más misteriosamente sabroso. Richie. Buenas noches, compañeros, un gustazo enorme volver a estar con ustedes después de estas vacaciones tan prolongadas que bastante tuvimos. Y Giovanni. Saludos a todos, amigos, amigas y observadoras, followers y follower. Soy una persona con lenguaje inclusivo. Bueno, nos vale madre tu inclusión. Pero estamos en otra semana más, otro podcast, ya estamos juntos, ahora sí empezando el año con todo. Y hoy tenemos un temazo del cual se van a sentir identificados, porque antes de planear todo este tema larguísimo y extenso, una investigación muy amplia, hubo mucha polémica entre nosotros para saber si no. La verdad, yo solamente soy un ser de luz que viene a impartir justicia entre ustedes. Solamente, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar de esas personas. Gabriel dice. No. De esas personas que en las películas, primero, esas personas son importantes porque sin esas personas no hay trama. En cualquier película. No, me refiero a los actores, que son los villanos. Y hoy vamos a hablar de ese misterio de todos esos villanos que conocemos o que no conocen, que si tenían razón o no tenían razón. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué no lo hacían? ¿Será que les dio algo? ¿O será que no? ¿Tenían COVID? Y vamos a empezar este top. No es cierto. Vamos a empezar este tema con un villanazo que para mí es uno de los mejores de la pantalla grande en los últimos años y apenas es reciente, y hablamos del gran Thanos. Sí. El barbitestículo. De hecho, Thanos ya salió en unas películas anteriores, salió en Hombres de Negro. No. Es el barbitestículo al que le pega. Rick y Morty también, ¿no? Pongamos en contexto Thanos. ¿Qué quería Thanos? ¿Cuándo lo consiguió? ¿Fue bueno lo que consiguió? ¿Cuánto le costó? Yo tengo la respuesta. No estamos en la escuela, Giovanni. Lo que quería era comer de su caldito. No. Cuando terminara de destruir las gemas. Nada más que los Vengadores no lo dejaron. Ya hablando en serio, Thanos nos dio una lección que ya después, ahorita, bueno, en este año que pasó el 2020, nos dio una lección que tal vez sí era cierto. Nos sigue dando la lección. Espero que ustedes en su casa no. Nadie. Pero Thanos, en su manera de pensar, en su ideología, decía: voy a eliminar la mitad de todo, chingue su madre, para que la otra mitad florezca, ¿no? Ese era la tesis del Thanos. Exacto, era su maestría, era lo que él quería impartir en el mundo. Y en la película, obviamente, ya todos la vimos. Si no la has visto, qué naco eres. En los Avengers, fue la Infinity War, ¿no? Primero. Ok, en esa cumple su cometido. Es mejor Infinity War. De hecho, empiezas a salir desde las primeras. Ahora sí, ahí voy. Ya menos algo. Ahí les voy. Lobo, ¿estás ahí? Sí, nada. No, la situación es que lo logra, pero ¿estuvo bien Thanos? ¿Tenía razón? Al final de cuentas, ¿tenía o no tenía razón? Héctor. Yo no sé si ustedes han pensado, pero en la primera vez que Thanos da el chasquido. Nada más hay una vez, güey. No, güey. Bueno, La otra la da Tony, ¿no? De hecho, son 3 chasquidos para empezar. Bueno, ¿Cuáles son los chasquidos? El primero, que borra toda la mitad de la humanidad o de la vida. El segundo, lo hace para, entre comillas, destruir las gemas. Exactamente. Y el tercero, lo provoca Son 4. Hulk. Entonces, porque Sí, cuarto es Tony. Bueno, el primer chasquido, y con esto quiero que se pongan a investigar, pero cuando él hizo el primer chasquido, empezó a haber brotes de coronavirus. No. Pues que ustedes no lo han investigado, pues si se ponen a investigar y a leer las cosas. No podemos decir esa palabra en YouTube. Del coronavirus, mejor, ¿no? ¿Así no se No puede? se puede decir No eso. sabía, valedor. Nos van a meter un strike. Pero a lo que yo voy es, ¿realmente tenía razón
en su lógica, si nos ponemos a pensar ya en serio, en su lógica, eliminar la mitad de todo lo conocido realmente va a hacer que florezca la otra mitad o solamente va a crear más caos. Bueno, es que de hecho su argumento tiene dos cosas. O sea, una cosa esa es una consecuencia de otro de sus argumentos, de que la vida o la sobrepoblación causa más estragos en una civilización y por ende se acaban los recursos. Pero todo eso lo toma en base a su... ¿Cómo se llama? Su concepción. Su concepción, a lo que él vivió en su planeta, de hecho. Y él está diciendo que el ser humano pues busca energía en algunas cosas hasta agotarlas. Y eso al mismo tiempo encarece o empobrece una civilización. Y de alguna manera él cree que lo que le pasó a él le va a pasar a todos. De esa misma manera. De hecho, es algo que es bastante cierto. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero las civilizaciones más grandes hoy por hoy tuvieron que sufrir una calamidad muy desastrosa que eliminó a gran parte de su población para poder ser quienes son ahora. Eso sí es verdad. Son purgas, son limpiezas que hacen que el ser humano tenga ese impulso, el fuá, vaya. Un claro ejemplo es la Antártida. Ah, no, esa ya no me quedó. Esa se hundió y ahí quedó. Velo. No, un claro ejemplo es Japón. Uh-huh. ¿No? Con Hiroshima y Nagasaki. Eso fue un... Bueno, pero eso no es una fuerte. calamidad, no es un desastre natural, No, es una calamidad, güey. O sea, yo no estoy diciendo desastre natural, es una calamidad, algo que sucedió. O sea, algo que les fue muy fuerte, que destrozó la civilización por completo, hizo que volvieran a surgir de entre las cenizas como el fénix. Así. Porque eran japoneses. Entonces, este tipo de calamidades suceden y hacen que todo resurja. Por eso es que dicen muchos que países como México no pueden tener este resurgimiento porque no han tenido que empezar desde cero, ¿me entiendes? Entonces, No, pero ya vamos, porque están barriendo de arriba hacia abajo. Las escaleras del gobierno, ¿no? Ahí vamos. Ya vamos, Pero, desastre. vamos, a mi parecer, la idea de Thanos es más bien una cuestión muy infantil. La verdad, no se me hace un buen argumento de un villano. Sí, es verdad que el ser humano es autodestructivo y que siempre va a buscar la manera de echarse a perder su propia vida, ¿no? Que la contaminación, el descubrimiento de nuevas tecnologías que al mismo tiempo los está matando, ¿no? Con esta situación de la energía nuclear o radioactiva. Digo, pues ahí la culpa está... Tú mencionas Japón, pero un hecho del pasado. Hay uno más reciente que es el de la planta nuclear de Fukushima, que después del tsunami que les pegó, sigue arrojando material radioactivo al océano, y que increíblemente México está recibiendo eso por las corrientes debajo del mar. Y que, pues, debajo del mar. Así que si ves pescados de 3 osos ahí, pues no están en Springfield. El ser humano se autodestruye. Pero lo malo de Thanos es que realmente su preocupación de él, al menos en la versión del cine, es que no le pase lo mismo que le pasó a su planeta. Y es un error, porque toda civilización no va a hacer las mismas cosas siempre. En este caso, ellos gastaron su recurso más importante y eso los llevó a la destrucción. Nunca buscaron energías alternativas, lo que en otras civilizaciones, otros planetas sí lo pensarían. Pero, de hecho, las civilizaciones tienden a caer en lo mismo, ¿eh? Si tú te vas a las antiguas civilizaciones, tienen cosmogonías bastante parecidas. Que quiere decir que, pues, repiten. O sea, el ser humano va a repetir su naturaleza, esté donde esté en Titano, esté en la Tierra. Pero él cree que lo que le pasó a él le va a pasar a otros. Exactamente como... Y no es cierto, ningún sistema es igual en todos lados. Exacto, ¿no? No todos los hombres somos iguales. Exacto, sí, exactamente, sí. Hay niveles. Sí, digo, ya lo podemos en un plano más acá, menos político, menos acá. Que a ti te engañó tu mujer, no quiere decir que a los demás nos va a pasar lo mismo. Personalmente, para mí Thanos hizo un acto desinteresado. ¿Por qué? Porque es un hecho que nos estamos acabando el mundo. Y en lugar de utilizar, no sé, una enfermedad viral, que eso no pasa, en lugar de utilizar una inyección que no existe, pues chasqueó y desintegró todos sin dolor, ¿no? Sin nada de que dolor de cabeza. No. Fue un acto desinteresado, yo siento que sí,
Pero ¿el verdadero villano era Thanos o el verdadero villano era Tony Stark? ¿Por qué? Él ya sabía lo que iba a pasar. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué? No, porque él tuvo la revelación. Sí. Pero no podía ser el villano porque él era el que más se beneficiaba Doctor Strange con el fue el que chasquido, güey. ya sabía cómo iba a pasar, güey. Desde el momento que agarra el ojo de Agamotto, Ajá. ya se le revela todo, güey. Bueno. Sí, hace el... Bueno, que en serio, nunca logró descifrar una alternativa en la que no se le cortan el brazo a Thanos. Si se lo hicieron a su achichincle, que no se lo Ahora, hicieran a él. bueno, ahorita estamos hablando de los misterios en el diálogo de los villanos, ¿no? Pero si ya hablamos de las estupideces de la película, obviamente le cortas el pinche brazo a Thanos y se acabó. No se cabrón. podía, valedor, porque en la línea de los multiversos, o sea, no había una posibilidad de cortárselo. O sea, no se podía. Cuando se lo iban a cortar, se caía. No. Se resbalaba. Miren, Algo pasaba. al final de cuentas Thanos sí tenía razón. Porque cuando pasa el tiempo, pasan 5 años, si no me equivoco, en la Tierra, en el universo Marvel, pasan 5 años de los cuales sí hay dolor, sí extraña a todo el mundo, pero sí florecen. Si se acuerdan, por ejemplo, el Capitán América le dice a Natasha, el agua es más limpia, porque ya casi no pasan barcos. Y ya vi a un grupo de delfines, me parece que dice, que estaban nadando libremente. Entonces da pie a que la gente dejó de hacer lo que hacía porque ya había visto las consecuencias. No solamente de que te acabes el mundo, sino de que puede venir un pinche titán loco y te matan. Un chasquido, literalmente. O pueden venir muchos titanes, güey. Muchos titanes. Ataque de los titanes. Attack on Titan, ¿no? Pero No. es que, bueno, ya para rematar un poquito más este punto, ¿no? Es que él se basa de que la sobrepoblación, al menos en el caso de una raza inteligente, puede llegar a acabar con el equilibrio de un planeta o de un ecosistema. Lo cual suena más una cuestión más paranoica de esta situación de tipo la purga, pero que en realidad entra en una mente esquizofrénica, porque realmente el ser humano, Psicópata, por muy... Psicópata. Psicópata, porque realmente el ser humano tiene la posibilidad de regular su ambiente. Tenemos la capacidad de tener el control natal. ¿Tenemos realmente la capacidad? Sí, hay tecnología, pastillas y... ¿Qué es que el- no tenemos la tengan la capacidad? educación, ya es otro Yo tengo una problema. mejor. ¿Qué es el control natal? ¿Dónde está el control natal? ¿Qué es natal? Nadal es un tenista. No, yo creo que en teoría tenemos la capacidad, pero es muy difícil desviar la naturaleza del ser humano hacia lo consciente. ¿Sale? Porque es porque cuestión de mira, educación en esa parte. a eso voy, o sea, tú realmente eres libre de tomar las decisiones que tomas, güey. Realmente tú eres diferente a los animales, o sea, no estás siguiendo un instinto de supervivencia. Eso no es así. Realmente el ser humano es un animal más y sigue el instinto de supervivencia y por eso comete tanta burrada. Y todavía peor porque hace las cosas por comodidad. Sí, mira, hay Pero gente que mi sí tiene- instinto no me dice voy a armar un arma nuclear. Hay gente que tiene ese instinto de El tuyo, supervivencia. ¿no? Que tiene ese Ah, instinto de Chihuahua. supervivencia. Yo nunca he visto un... que no. tiene- No, eso es adiestramiento o adoctrinamiento. ¿Cómo se dice? Que los adoctrinan, güey. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento, eso es otra cosa, güey. Sí, pero eso ya viene, eso es impulsado por otro ser Exacto, pensante. güey. ¿Qué tiene que ver es Thanos con no esto? Es que no sea, Todo, no es que valor. no sea racional, güey. Todo valor porque Aquí el punto es lo que te incluye. Ahí caemos en otra teoría, si tú quieres, güey. Del MK A ver. Ultra y todo esto, güey. Ahí. Antes de que vuelva a ser virgen, mejor vamos a tocar el tema de otro de otro villano. No, es que es eso que dice, güey, puede estar relacionado con eso, güey. Con No, esas pero teorías el- del lavado de cerebro, como el agente Salt y Sí, los Pero hombres- vamos, la idea de la mentalidad... con la mágica. Nada. La única forma en la que podrías ser virgen otra vez es si te vuelves transgénero, ¿verdad? No. Esa Miren, es la jarucha. yo, ¿por qué les planteo Thanos? Porque ahorita lo podemos ver como un genocidio total. Sí, un chingo de personas y animales y todo. El mundo se murió de la mitad de todo. para allá vamos. Y ahorita, en este ejemplo, ¿qué es distinto? A ver, ¿cómo es que no está haciendo el programa mundial Thanos? Es por eso que te decía que checaran lo del chasquito, porque puede ser una referencia
algo que está a punto de pasar. Porque cuando ocupamos una inyección, hacemos en forma de chasquido. Te la inyectas, ¿verdad? Y te ¿Qué pasa? Que el virus se deshace dentro de tu cuerpo, así como se deshizo Spider-Man. Además, Spider-Man era radiactivo. Yo no sé ustedes, pero ahí hay mucho que... No es radiactivo. Sí, es No, radioactivo. claro que no. Es mutante. No, tampoco, no es radioactivo. No. Una araña radioactiva no te puede contagiar o hacer poderes. ¿Y por qué él sí? Porque no fue radiactivo, fue una araña, ¿cómo se podría decir? Alterada genéticamente. ¿Y cómo la alteraron? No creo que con radiactividad. Con radiaciones. Con el gen mutante. Con el gen mutante. Sí, sabes que se puede manipular la genética sin radioactividad. ¿Nunca viste el capítulo de Spider-Man de la caricatura donde precisamente eso ya no existe. Ponen a la araña en el rayito y le cae en la mano y lo pica? Pero mira, era una araña radioactiva. Al final de cuentas Thanos logró su cometido. Y ahora, la otra parte. ¿Lo logró realmente? ¿Lo logró? Sí. ¿Qué tan bueno fue volver a regresar a las vidas a las personas que se habían ido hace 5 años? Es como lo que Thanos le decía al Capitán América, a Tony Stark y a Thor. ¿Qué les comentaba? Algo de por su orgullo, me parece. O por por ser necios, básicamente. Van a perecer, pues. ¿No? Su arrogancia. Por su arrogancia. Esa es la palabra. ¿Qué nos los hizo aceptar? Y Thanos le dice, voy a destruir su planeta totalmente para que nazcan nuevas cenizas. Personas que no conocieron esto no van a poder decir nada. ¿Cómo sabemos que no estamos en ese punto? Oye, ¿y Thanos mató a todos en el universo o nada más a la Tierra? A todos, ¿no? No, a todos. Sí, a medio Bueno, universo. en esa parte suena mucho a la parte de que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque como dice, ellos si borran esa generación y nace una nueva que no conoce eso, ¿qué te dice que no va a volver a ese punto otra vez? Pato, si aunque Porque la misma sí. generación vuelva a medias, va a ser lo mismo porque así son. Sí, porque su punto es, vamos a eliminar a la mitad de la población para que los recursos alcancen para la mitad que quedó. Bueno, para empezar, este Thanos de la versión cinematográfica es malo para las matemáticas. Malísimo. Primero llega y conquista el planeta y mata a la mitad. Ya que mató a la mitad, chasquea el dedo y vuelve a partir a la mitad, a esa mitad que quedó. O sea, realmente quedó un cuarto de la población Pues de cada planeta que conquistó. Había planetas en las que decía, pues voy a dejar un cuarto. Sí, por si llegaban a dormir, ¿no? Exacto. Sí, pues, ahí está pésimo. Y lo que todos hemos dicho, si tenía el poder para destruir a la mitad de la población, ¿por qué no la usó para crear el doble de recursos, de ¿no? recursos? ¿no? Ahora, ¿qué tan bueno sería? Es que ahí no se trataba de... Se te va a dejar una marca. Una marca que no se les güey, olvidara. sino de que la gente aprendiera a utilizar los recursos, güey. Sí, exacto, porque vamos a hacer lo mismo. Exacto, consumir, güey. somos Sí, porque consumistas. si lo haces, ay, tengo 2 vasos de agua, me los voy a tomar los 2, güey. O peor aún, Y ya es para todo voy a el día. agarrar 4 y no le güey. voy a dejar a los demás, ¿no? Ahora, Exacto. ahora veamos, ya en ese ejercicio, Maldito es capitalismo, necesario, o más bien, es suficiente que pase una tragedia para que una persona aprenda a valorar lo que tiene. Claro. ¿Y por qué estamos en semáforo rojo? ¿Por qué no Por eso mismo, utilizamos güey. cubreboca? Es otra. ¿Por qué no? ¿Por qué estas situaciones no pueden pasar tan rápido como en algunos pronósticos o como científicamente se podría decir que debería pasar y toma más tiempo de lo debido? Porque son necias las gentes, güey. Entonces la gente no aprende. Porque no se aprende de esa manera, al menos. Educación, güey. El método no se está aprende. mal aplicado. Ahora, entonces, Exactamente, es estás- deficiente. Ya que estás tomando eso de ejemplo, voy a enchufárselas para el otro villano, que justamente habla de eso. No aprendemos, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos gusta ser controlados como malditos perros. ¿No? Bueno, Y no solo eso, fíjate que hay una teoría o varias donde dicen que el ser humano necesita del dolor y la tragedia para sentirse vivo. Es decir, que tú tienes todo perfecto en tu vida y de alguna forma buscas regarla, todo está bien en tu vida. Tienes trabajo, tienes familia, todo tienes bien. ser autodestructivo. Y te buscas un problema que a veces ni tuyo es, ¿no? El vecino se le perdió su manguera, es la única manguera que tienes, si no riega las plantas vas a tener un pleito. Ah, pero vas y le prestas la manguera. O sea, cosas muy triviales Pero pueden ¿eso ser. tiene de malo, güey?
Cosas muy triviales pueden ser, pero es a lo que voy. O sea, el ser humano busca el dolor para poder sentirse vivo. Son emos, al final de cuentas, en el fondo de sus corazones, todos ustedes desgraciados. Va de los dos lados. Es una patología, cabrón. Bueno, y es general. Si nos pasamos, eso sería, por ejemplo, la frase que dice Loki, ¿no? Que al ser humano le gusta ser gobernado. Que nació para ser gobernado porque es bastante conflictivo. No puede serse responsable de sí mismo. Y no sabe cumplir sus funciones, siempre quiere más. Ahí están los animales, funcionan perfecto, cada quien en su lugar, sin ambicionar más. O sea, saben lo que tienen que hacer, viven, se reproducen y mueren como tienen que hacerlo y ya. No son vatos que dicen, no manches, no se comportan. Ahora, no podemos hacer eso, o sea, yo ya lo intenté, vivir, reproducirme y morir. No se puede, no lo hagan. No lo hagan. Pero el siguiente villano es justamente habla de eso, de la anarquía, justamente habla de por qué nosotros no podemos vivir lo que decían solos, como tal, no podemos vivir solos sin que alguien no decida por nosotros, a pesar de que queremos tener el control de nuestra vida. Es un villanazo, yo creo que ha sido la mejor versión de ese villano para mí, y yo creo que para la mayoría de las personas, fue el Joker de Heath Ledger, por cómo se refería y cómo a lo largo de toda la película, cómo se desenvolvió, primero que nada como personaje. Pero una de las frases que él decía es que, por ejemplo, cuando se refería a él mismo, es que, de lo más famoso es que él es como un perro, ¿no? Que cuando alcanza, persiguiendo autos, que cuando él los alcanza ya no sabe qué hacer con ellos, solamente existe para estar ahí, ¿no? Solamente existe para perseguir al auto. Exactamente. Y otra de las cosas que al final le dice a Batman, tú no me puedes asesinar por algún extraño sentido de justicia, y yo no te puedo asesinar a ti porque eres muy divertido. Y culmina con, estamos destinados a hacer esto por el resto de nuestras vidas, refiriéndose a todo lo que pasó en la película como antagonista. Pero él tocó muchos puntos a lo largo de toda la película, lo que es el miedo, lo que es conocer a las personas, lo que es quebrar a una persona realmente y transformarla. Igual el diálogo que tuvo con Harvey Dent, en el que le plantea el doble cara, por los que no saben de quién es Harvey Dent, que él el caballero blanco, ¿no? Solamente los rebajó a su nivel, ¿no? Él hacía planes, lo que le comentaba, y eres esa gente que conspira, que no suena, ahí se los dejo a su criterio, esa gente que conspira, que cree tener el control de todo, pero cuando solamente les cambias un pequeño plan o un tornillo a su maquinaria, todo se vuelve loco, absolutamente todo, nada funciona. Eso es lo que nos quiso a dar a entender el Joker. Para mí uno de los mejores, pero muchos de sus diálogos, no sé si recuerdan alguno, si me pueden decir algún otro. ¿Cuál es serios? Ah, sí, la de... Qué mala palabra elegiste. Sí. Él, para mí, yo creo que sí tuvo mucha razón en muchas cosas que están pasando ahorita en el mundo, las cuales no voy a mencionar, mejor lo dejo a su criterio de nuestros radioescuchas y nuestros oyentes y televidentes, o no, youtuberidentes, celularentes. Se lo dejo a su criterio, pero vamos a poner en contexto. ¿Es parecido a lo que está pasando ahorita? No lo sé. Bueno, yo pienso que el Joker como tal es un personaje que refleja más psicopatías individuales, pero depende que de la sociales. versión. Depende de la versión, porque si vamos a hablar de en su naturaleza, ¿no? No, sí, pero me dirás que el Escuadrón Suicida estaba... No. Tenía mucha coherencia con su actitud. No puedes hablar de ese Joker. No, pero esa asquerosa la representación naturaleza de sigue siendo la misma incluso con ese. No, pero... Tiene una obsesión psicopatológica por Batman, y siempre ha sido así, o sea... en eso sí, pero hay versiones distintas de él como persona realmente. O sea, hay uno que es más inteligente, otro que se deja dominar más por sus loqueras, otro que sí hay variación, pero el centro de ahí es su obsesión por Batman, por creer que él es su opuesto. Ajá. O sea, que él es el negro y él es el blanco y así. Es como la película de Glass, ¿no? ¿Ya la vieron? Sí. Donde se supone el negro cuate, el señor Vidrio, o el doctor Vidrio, o Mr. Vidrio. Mr. Vidrioso. Mr. Vidrio vidrioso. El vidrioso. Fumaba mucho crack. Entonces, él dice que no, que él es el malo, y su poder es crear superhéroes, dice él, ¿no? Uh-huh. Entonces él se busca un antagonista y se crea una historia en su cabeza porque él era el malo y tenía que tener un bueno a quien estar chingando toda la vida para poder sentirse vivo. Lo que te digo, o sea, el ser humano necesita estar sintiéndose miserable para poder sentirse bien, o sentirte hacer
que hace miserable a alguien más. Lo que te dije hace rato, güey, es una patología, güey. Pues sí, es una patología, No es lo que todos estoy lo hablando. tenemos, güey. No, sí, yo creo que sí todos lo tienen. De alguna u otra manera, miren, de alguna u otra manera hay personas que dicen, bueno, yo he escuchado que dicen, no, es que yo me drogo para sentirme vivo. Pues es que ahí vamos a los pedos también que trae cada Sí, persona, por eso, güey. pero todos de otra, no necesariamente tienes que meter una jeringa para sentirte vivo. Hay otras maneras de sentirte vivo y que cada quien expresa. No, cada quien expresa esa manera o hacerse sufrir de una u otra manera. No me hagan decir O a los terceros, porque los que, así como tú dices, los que no son autodestructivos buscan siempre pasar por encima de alguien más también. O sea, el chiste es la tragedia, Pero ¿verdad? ahí no te Tuya o autodestruyes, ajena. entonces, güey. Por eso, los que Bueno, no son Si autodestructivos, buscas ser el buleador, si tú quieres. el victimario. El victimista. No, el victimario. Entonces ahí Ese. no es autodestructivo. Por eso dije, algunos que no buscan hacer daño. O sea, el chiste es estar en la tragedia, o sea, vivir y rodearte de la tragedia. Porque los empresarios importantes o las gentes con muchos recursos no generan sistemas autosustentables para la sociedad, sabiendo que existen, porque se acaba el negocio, ¿no? Ahí está lo de las energías alternas. Muchos no quieren dejar ir al petróleo, sabiendo que hoy por hoy existen muchas energías alternas mucho más eficaces, porque se les va el negocio. Pues sí, por eso. Se les va a ir el poder. Crean nuevas refinerías. Se les va a ir el poder. Entonces, Entonces, se inunden las nuevas refinerías, las quieren hacer. es que es una forma de separar el petróleo como es aceite. Es más rápido, ¿no? Con el agua se separa. Pero mira, partiendo ya Mira, sobre aquí- el perfil del Joker como tal, o lo que realmente representa él en parte. Bueno, en el mundo de Batman, él y Batman representan toda esta cuestión como del yin y el yang. La dualidad. La dualidad, toda la supuesta idea de que, o la moralidad también, de lo que es bueno y lo que es No, malo. brother, mira, te voy a poner algo más Pero, real, güey. espera. Por el hecho de que, como él menciona, esta situación eterna de que siempre van a estar luchando. Esto se ve incluso en la mentalidad hinduista. Eso hasta lo puedes con- dejar de lado ahorita, güey. De pelearte el bien y el mal, güey. El bien y el mal. Simplemente Trump, ¿qué es lo que hizo, güey? Ahorita con todo lo que estuvo pasando en el Capitolio, güey. Trump agarró la mentalidad del Joker, güey. Metió un poco de anarquía. Pero ese en es sus otro, seguidores. esa es la otra A Trump le parte. dieron una lana y ya se quedó callado. Esa es la otra parte. Metió un poco de anarquía como hizo el Joker, güey. ¿Y qué es lo que hizo la demás gente? Los seguidores. Es que esa Llegó al es otra área, Capitolio, esa es güey. otra área. Por eso, Así, eso Son es el grupos de pensar, choque, güey. valedor. no, O sea, pero el asunto, tomando primero la primera parte de lo que dice el Joker en cuanto a Batman. Está hablando sobre la situación de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. la dualidad. Ahora, lo que él trata de demostrar, que ya viene siendo lo que muchos mencionan, que él es un movimiento, no, ¿cómo es? Él es una... Ideología. o una ideología. Él no trata de hacerse conocido como tal, o sea, que lo conozcan como el Joker. Él está tratando de generar un movimiento, por así decirlo, no el movimiento naranja, ¿no? Sí, te entiendo lo que estás haciendo. De hecho, por ejemplo, la serie de Gotham. se ve mejor expresado ahí, En la precisamente. serie de Gotham, el guasón original muere. Bueno, no sé si es el guasón original. Bueno, es ahí ¿cómo? Jerome. Jerome. Hace un mensaje hacia la gente de Gótica, incita, habla sobre la situación que vive, porque algo es muy común en este tipo de personas, de tocar siempre las partes más débiles de la persona, ¿no? Las carencias, el maltrato, el racismo, todo ese tipo de cosas que la gente, sin ofender, la gente común vive el día a día, y pues generas una empatía social. Y pues poco a poco pues ya tienes un movimiento, porque pues ¿quién no se siente identificado? Que te despidan, que seas humillado, apodado. Con la tragedia. Ajá, con la tragedia. Y luego se convierte en una comedia, ¿no? Una sátira. Ya luego haces TikToks. Eso es parte de lo que él quiere hacer, de generar un cambio, pero a partir de su locura. Del caos. Del caos, o sea, realmente... Es la teoría del caos, güey. De alguna Cambio manera. a través del caos. De alguna manera, pero realmente pues es para deslumbrar pues su verdadero ego. Algo cierto del Guasón, como él mismo lo decía, contra Batman, lo que decíamos de esa dualidad. Él comentaba en una de las frases: esto es lo que sucede cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible.
Básicamente, te da a entender que esa lucha va a seguir, va a estar ahí, aunque no la veamos, pero va a estar ahí. Y no solamente, miren, yo les pongo este contexto porque en este mundo puede ser que hay cosas que no conocemos, no puede ser, hay cosas que no conocemos. Por ejemplo, en una película y ya esto va a sonar bien, por ejemplo, de Pokémon, nos hablan de que hay dos fuerzas peleando en un mundo que no conocemos, que si no pelean, se acaba el equilibrio. Exactamente. ¿Dónde más lo vemos? En el Avatar. Raba y la leyenda de Korra. La leyenda de Korra en el Avatar, donde esa ni la he visto, güey. está bien perra. Ahí vas a entender Pero está más el buena. asunto Sí. de la lucha. La leyenda la de Wang dualidad. está muy buena. El capítulo de La la leyenda de Wang del está muy perro. primer Avatar está chingona. Bueno, ahí dan a entender que necesita igual la luz con la oscuridad para que haya equilibrio. Constantine. Y de hecho ninguno puede ser destruido, aunque pareciera que lo destruye, Ajá. en realidad Hay picos, desaparece, pero aparece. El ciclo vuelve. El ciclo vuelve y del bien sale el mal, y si el mal destruye al bien, del mal sale el bien, y así una cosa de que Sí, depende de uno son del otro. eternos, son dos En fuerzas. Batman, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque en Batman es una amplia referencia a eso, ¿no? Básicamente un justiciero que imparte el miedo que él tiene hacia los villanos en este caso, pero el Guasón es una persona tan random que lo único que se dedica es a hacer caos, a hacer esa fuerza. Ni en los cómics ni en las películas, para los que han leído cómics sabrán que el Guasón nunca ha tenido un fin. Todos sus planes están diseñados para fallar, porque él solamente se considera el equilibrio para que Batman pueda seguir haciendo lo que hace. A pesar de que lo ha intentado matar, nunca lo logra por X situación, y cuando lo va a lograr siempre hay algo en lo que él se autosabotea para no hacer ese cometido, porque él sabe que si no lo tiene a él, no tiene nada. Sí, pero es su equilibrio, su razón de ser. Exactamente. De hecho, hay una escena muy buena, no sé a qué serie pertenezca o a qué parte de la animación, donde está con Harley. Ujú. Y la deja que la agarre Batman, pues la pone como carnada, como casi nunca hace. Y entonces al final de cuentas, ella se da cuenta de todo lo que ha vivido y dice, entonces nunca fue por mí, todo el tiempo fue por él, ¿no? Y ve como si estuviera enamorado de Batman, no exactamente Es que en ese momento en que lo que le brillaron representa. sus ojitos por Batman, se atravesó ella y dijo... Realmente el Guasón nunca ha tenido la intención de desenmascararlo. Eso sí es una realidad. Jamás ha querido saber quién está detrás de la máscara. Porque tal vez ya lo sabe. La situación no es esa, sino que, por ejemplo, en Si los viste Gotham es más fácil que lo hayas sabido. Yo no tomo mucha referencia, bueno, al menos del Guasón de Heath Ledger, que me gustó mucho el guión que le hicieron. Pero en los cómics jamás tiene la intención de querer saber quién es, porque él sabe que al saber quién es, se acaba también El juego. exactamente. O sea, le gusta jugar. Exacto. O sea, el Guasón sería el mejor jugador de Fortnite, pues. No, el Guasón sería como tu exnovio, algo así. Le gusta jugar contigo. Pero al final de cuentas el Guasón siempre tenía esa anarquía, ese psicópata. Y al final de cuentas nunca lograba su cometido por ser esa dualidad que necesitaba Batman. Pero en su inicio, bueno, en su argumento inicial, pues él trata de plantear el hecho de que todo tiene que funcionar a partir del caos. Y eso en cierto aspecto no es verdad, porque muestra que dos fuerzas necesariamente tienen que estar chocando, porque no pueden ir en un mismo sentido. Y en cuestiones, por así decirlo, ya fuera de la moralidad, las cosas van en un solo sentido. Se necesita del caos, se necesita de la destrucción para que vuelva a haber creación. No están luchando, están trabajando juntas. Nuevamente, ¿no? Para que haya vida, tiene que dejar de existir alguien. Pero antes de eso hubo alguien detrás de él que lo trajo a la vida, y así constantemente, ¿no? El ciclo de la vida, alguien crece, nace, te reproduces y mueres. Pero ese que se reproduce, a la hora de reproducirse, trajo otra vida que también crece, nace, se desarrolla y muere. Ahora, Y otra vez es un ciclo donde dos fuerzas trabajan en la misma dirección y no son opuestas como en el asunto del Joker. Pero es que sí son opuestas, solo que trabajan juntas. Al Sí. final de cuentas sí son opuestas. Sí, pero aquí Por lo menos en este plano, trata de así es. generar que siempre tienen que estar luchando en contra. Se mantienen, sí, pero en contra, luchando en contra. Nunca trabajan a favor. ¿Qué podría ser? Realmente, suena tonto, ¿no? Pero, ¿qué sería si los dos se fueran a un solo lado, por ejemplo?
Si Batman se fuera al lado del Joker, Bueno, obviamente pues, sería un tal desastre. vez no han leído los cómics, pero ya existen cómics de eso. pero realmente, exactamente. ¿Qué pasaría si uno se fuera al lado de otro? No habría equilibrio. Así va a ser siempre para no solamente para Batman. Para que haya luz tiene que haber sombra, tiene que haber oscuridad, ¿no? Para que haya un Guasón tiene que haber un Batman. Sí o sí. Pero sus argumentos en cuanto a lo que... En el caso de la película, cuando habla con Harvey Dent, le explica que si, por ejemplo, él dijera en la televisión que va a matar a un pandillero, nadie diría nada. Al final de cuentas son maleantes. Pero si él en la televisión dijera que va a matar a un presidente, todo el mundo se volvería loco, porque está fuera de los planes que maten a un presidente, a un líder. ¿Por qué actuaríamos o por qué tiene tanta razón esa frase? ¿Por qué es realidad? ¿Por qué tiene tanta razón? Porque por el miedo, da miedo que si una figura como el presidente, que se supone que es la máxima autoridad en un país o en una nación, puede ser tocada por una persona, entre comillas, común y corriente, pues, ¿qué te puede esperar a ti? Además que es la figura de poder. Si tú matas a la figura de poder en cuestión, se denota como si tú tomaras ahora el poder. Y nadie quiere tener o estar bajo el poder de un loco, vamos a decirlo así. Es por eso que eso genera miedo. O sea, si tocó a él, te puede tocar a ti sin problemas. Pues eso es lo que genera miedo en ese aspecto. No. No es tanto eso también porque el ser humano tiende a... Pues de entrada es un ser que vive en manada. Que tiende siempre a vivir agrupado. Siempre tiene una mente colectiva. O sea, y siempre tendemos a destinar un líder. Siempre. Nunca hay un grupo en el que no haya un líder de alguna manera. Alguien a quien todos los demás le delegan la responsabilidad incluso de su propia vida. El quitarlo o que alguien toque a esa persona, pues te deja inseguro completamente. Te deja vulnerable. Esa es la palabra que yo quería usar. Vulnerable. Así que prácticamente, pues sí, es verdad que te escandaliza que toquen a tu protector, entre comillas, aunque muchos no estén de acuerdo, claro, eso es algo, eso toma bastante debatible, pero es un hecho real que tendemos a confiar en alguna persona, ¿no? Que ya dependiendo de la actitud, ¿no? A responsabilizar a un... Sí, porque tendemos a delegar ciertas responsabilidades. Entre más grande la comunidad, pues más especializadas se vuelven las tareas, y pues dependiendo de la tarea es como te vas, ¿no? Porque esto es piramidal, desgraciadamente, ¿no? Desde el líder, los que estén debajo del líder, los sublíder y todas esas personas, ¿no? Que vendrían siendo, si tocan a un militar, si tocan a un senador, si tocan a un presidente municipal, conforme vaya la cabeza, el orden jerárquico, es como tú te vas a sentir, vulnerable, ¿no? Lo cual eso sí es real, en cuanto a que también cuánto vale una vida de cada persona, pues obviamente eso está mal, porque esa persona, aunque tenga unas cualidades o esté destinado a una función, no sobrepasa la vida de la persona que está en una situación económica más baja. De hecho, si todo el mundo se dedicara a ser el presidente, ¿quién rayos limpia las calles? Aunque digan que qué caso tiene eso, los barrenderos, la gente que limpia las calles, realmente nos está haciendo un favor y nos está salvando más que un presidente. Gente que se dedica a hacer actividades que consideraríamos domésticas, inútiles o nada maravillosas, realmente, si no se hicieran, realmente sí causarían un impacto incluso al medio ambiente. No solo a nosotros, al medio ambiente o a todo nuestro ecosistema, ¿vale? Por ese lado, yo creo que en ese caso yo sí le daría así como un punto ahí al Joker de que sí, ¿por qué tanto escándalo por un ser que pues, realmente quizás ni siquiera está haciendo... no está teniendo tanto impacto como lo puede tener una persona, entre comillas, de un nivel más bajo. ¿Cómo Vicarlo Magno? Es Giovanni Vicarlo Magno, van a ver su podcast muy pronto. Solo alcanza 1 kilómetro a la redonda. Yo solamente pregunté si estuvo buena la película del Joker, pero por lo menos ¿La nueva o la viejita? Porque la nueva es... A todo esto, el Joker tuvo frases muy, muy buenas. En los cómics ha dicho unas más perras, pero mejor léanlas, porque no me acuerdo de muchas tampoco. Pero no, sí ha tenido unas muy buenas. En el cómic de La Última Broma del Joker está muy buena, por si lo quieren leer. Está muy, muy, muy bueno.
Porque ahí tocan a un Joker rehabilitado. Que se rehabilitó, pero al final de cuentas no pudo. Que se rehabilitará y será rehabilitado. No, se lo rehabilitaron, pero no puede vivir sin esa parte de él, ¿no? Finge, pero no puede. Y al final de cuentas Batman se da cuenta, y al buscarlo, y cuando al final ya intenta matarlo realmente... Es como un novio tóxico. Exacto, algo así. ¿Y qué me dicen en ese sentido de la ideología que tenía Ultron? ¿Cuál era la ideología de Ultron? Pues es que es lo mismo. Es lo mismo. Uh-huh. Es básicamente lo mismo. Ultron decía que no, hablaba más de la perfección. Ultron decía que el ser humano era imperfecto. Pero él decía lo mismo, a raíz de una destrucción va a resurgir algo... Bueno, pero el punto que el Ultron maneja, pues ya viene siendo un poquito más, perfeccionista, valga la redundancia. Por el hecho de que el factor humano es incorregible. Ajá, es incorregible. Definitivamente estamos destinados a fallar. No importa lo que hagamos, siempre vamos a fallar. Lo cual, bueno, creo que ya me estoy metiendo con una serie, con la teoría de la asimetría, la superasimetría, donde donde los objetos que son asimétricos en realidad son simétricos vistos desde otro ángulo, que cumplen esas ambas funciones al mismo tiempo y son completamente funcionales, ¿no? Eso de que somos imperfectos nos ayuda a generar pues una buena función en nuestro ambiente. No nos afecta en gran manera, por ejemplo, el hecho de morir, el ser eternos, como diría un escritor, estaríamos perpetuando el terror en este mundo, lo cual no es cierto, pero bueno, sí es cierto, porque sí, imagínense. ¿Desde cuándo en este podcast usamos la palabra perpetuar? Desde que es necesario, Leo. Pero, bueno, vaya. Mi punto es... Por eso no terminé en la escuela, güey, no entendí nada. No entendí ni madre, perdí. Está hablando del equilibrio, de cómo lo imperfecto es perfecto. Es algo entrópico, que somos pues. perfectos e imperfectos al mismo tiempo. Ese es el punto. Que las fallas son necesarias para que exista la armonía y el equilibrio. O sea, porque... ese toque de imperfección. Por eso, un mundo con máquinas no podría subsistir. ¿Y qué me dices de Matrix? Es a lo que voy, o sea, Matrix... se supone que Matrix... Vamos a hablar de verdaderas realidades. Matrix cuando Matrix sale de la Matrix, o sea, no sale de la Matrix, según, realmente está como en otro grado de la Matrix. Y al final de la saga, bueno, ahorita vamos a ver qué dicen en la 4, pero al final de la saga se supone que jamás salió de la Matrix. Todo lo que vivió Sion y todo lo que está afuera, también era parte de una simulación más avanzada o profunda, como lo quieran ver. Entonces, él jamás abandonó la Matrix. ¿Me explico? Además, que te dice que realmente las simulaciones en la Matrix eran causadas por un ser humano que estaba haciendo creer a las máquinas que estaban teniendo el control. Y lo esparció por todos los cines del mundo, ¿no? Para que fuéramos a verlo. para humillar a las máquinas. Pero sí, el detalle está que también es otra ideología de una mentalidad psicópata, a mi parecer. El hecho de creer que, pues, otra vez volvemos a recaer en el argumento de Loki. Ya ve cómo sí tiene razón ese cuate. De que el ser humano, bueno, es en el caso de los psicópatas, que quieren pensar que el ser humano es un ser que no se puede cuidar a sí mismo. Que no se puede, necesita fuerza de alguien más. Lo que te lleva a creer o de delegarle el poder a alguien que puede llegar a ser megalómano. Y pues de ahí los dictadores que creen, o los conquistadores, porque esa era la mentalidad de los blancos hacia la gente de color, que eran gentes que no se podían cuidar a sí mismos. Pues vamos a darle techo, pero que trabajen para nosotros y que hagan cosas por nosotros, y al rato pues no se pueden ir de nosotros, porque si se van de nosotros se van a morir porque no se pueden cuidar. Y así empezó la esclavitud con ellos. Eso es en base a una mentalidad psicópata, que al menos en el caso pues se ve, porque en fin y al cabo Loki representa la locura, es el dios de las mentiras, representa el desborde, y además de que es una persona bastante egocéntrica. ¿Las mentiras? Yo pensé que de las locuras. También hace bastante locuras. Nunca viste detrás de la historia de bueno, del engaño, ¿no? No, el dios de los son simuladores, ¿no? Sí, Tony Dalton. Ajá.
Pero ahí recabe muy bien. Creo que eso engloba mucho más bien el argumento de Loki y no de Thanos. El hecho pero de una mentalidad psicópata, insisto, porque no es la mentalidad de todos. En realidad el ser humano sí puede vivir sin que alguien nos tenga que gobernar como tal. O sea, de una manera así de controladora. De una manera utópica. Pero no me refiero de una manera conquistadora y dictatorial. Vamos a eso desactivar el escudo antimujeres en este momento. Pueden comentar, chicas, no se asusten. No se asusten. Si jugamos fútbol, vamos al gym. El hecho, no creo, el hecho es que las frases que hayan dicho estos villanos, de alguna u otra manera, ahorita muchos de ellos tienen razón en muchas cosas. Por lo mismo, vuelvo a repetir, no voy a indagar en cuáles, porque tal vez ustedes tienen otra percepción de esas frases, pero sí es muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita, y más en estos tiempos de bichos malos que se nos meten en el cuerpo, ¿no? Y de curas que... No, si se te mete un cura ya es otra cosa. No. Eso ya es que denunciarlo. La situación es que esas frases yo creo que han sido no solamente recordadas por la película, porque estuvo muy buena la película, sino porque de alguna u otra manera tienen mucha parte de razón y el humano lo está comprobando. Las mismas personas que vieron esa película lo estamos comprobando. ¿Qué película? La película del Joker, la de los Avengers. A mí la última película del Joker no me encantó, ¿verdad? Y otro. La verdad nos importa tu opinión sobre esa película. Otra situación que el Joker también maneja es que la mentalidad de la sociedad en conjunta es estúpida también. Que ante el primer caos, lo que decía, pierde la cabeza. Y ya lo hemos visto, ¿eh? Luego terminan comprando kilos y kilos de papel de baño, nada más. Y no solo eso, en Hombres de Negro hay una escena que me gusta mucho donde Will o J le dice a K, no, K. Si nosotros le explicamos a los humanos, lo van a entender. Los humanos son inteligentes, son chingones, son perfectos. Y él dice, sí, el humano es chingón, pero la masa es tonta. La masa es bruta, no sabe qué hacer, la masa es ignorante. Y eso es cierto, la masa es ignorante. Por eso no puedes darle los secretos del universo a la masa porque los van a desperdiciar. ¿Estás de acuerdo? La masa es ignorante y por eso el ser humano es En México tenemos un conflicto muy grande con eso. ¿La quesadilla lleva queso o no lleva queso? Eso, claro, ahí está el ejemplo. Por pongan debate, pónganlo en comentarios. Por eso se llama quesadilla, no mames. Entonces, hashtag Tingio. Pero es que se sacaron un rollo de que quesadilla no viene de quesillo, que viene del náhuatl. Quesatl, que significa taco, que viene de España, que del dios no sé qué, del maíz. La situación es que todas estas frases, estas frases van a ser recordadas a lo largo de nuestro corazón. Serán verdad, serán mentira, serán la vieja del otro día. No sabemos, pero yo creo que esto se puede quedar para otro tema de Misterio Misterioso y de B. Carlo Lloba, que nos está dando una cátedra de palabras que no entendíamos. Comenten en los comentarios, porque ahí es donde se comenta. Sí, recordarles que también pasen a visitar a nuestros amigos de Endare, Tradición que te viste. Vamos a dejarles los links abajo también para que vayan y los visiten. Prometieron unas ofertas, unos descuentos, así que estén atentos próximamente. Ahí está la información. En futuras videos. Y también suscríbanse, denle like al canal, comenten, manden saludos. Ya le mandamos su saludo en el canal pasado a una de nuestras suscriptoras. No tengan pena, no mordemos. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Cobramos menos que Kuno, así que no se preocupen. ¿Que Kuno Becker? ¿Quién es Kuno? No entendí la referencia. No sé quién es Kuno, ¿no? Kuno Tatehuaki. Ah, ese sí que lo conozco. De la escuela... De la Rosa Negra. Exacto. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Tendremos una sorpresa muy especial que en los próximos capítulos estaremos diciendo. Thanos estará aquí. No. Pero espérenlo muy pronto y nos vemos en la siguiente emisión. ¿Algo que decir? Nada, gracias. Superfluo. Bueno, no nos podemos pedir peor. Pero muchas gracias por haber estado en este podcast Misterio Misterioso. El podcast que a nadie le importa, pero que aún así seguimos haciendo porque nos vale riata. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Bye.